Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Vamos a hablar de una causa judicial iniciada en el año 2009, donde luego de los cursos que se realizaron en Francisco Madero hubo un joven, un menor, con heridas graves durante los festejos del carnaval. Hubo una acción judicial que hemos venido siguiendo desde el principio, desde el 22 de febrero de 2009 que ocurrieron los hechos, en principio demandando a bomberos voluntarios por responsables de la organización, también al municipio de Pehuajó. Se fueron dando diferentes instancias en la justicia y hay novedades. Vamos a hablar y agradecemos como siempre la atención del doctor Jorge Moroni, el abogado de la familia damnificada. Doctor Moroni, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. No, por favor, es un gusto poder comunicarles cómo está la causa esta tan que primero arriba, después abajo, en un lado, en el otro. Parece que la justicia, por suerte la Corte, tuvo que llegar a Corte, creo que innecesariamente, pero ya en la Corte es el punto final y bueno, solamente habrá que definir entonces ahora cuáles son los montos que la Municipalidad de Pehuajó deberá resarcir, atento que ha sido condenada, ¿no? Los bomberos han quedado exentos de tener que pagar indemnización alguna. Bien, la novedad es esa, finalmente fue condenado el municipio de Pehuajó como responsable de la organización de este evento donde se desarrollan estos hechos. Claro, si nosotros recordamos, primera instancia también había dicho eso en Trenquelauquen, había condenado al municipio. En segunda instancia, nosotros habíamos apelado y también apeló el municipio. Nosotros habíamos apelado porque considerábamos que si bien lo hacían responsable de la Municipalidad de Pehuajó, habían sido mal interpretados los rubros en los conceptos de los daños que reclamábamos en la demanda. Por lo tanto, hicimos una extensa apelación referida a los daños, no tanto a la responsabilidad, porque en realidad el juez nos había dado la razón. Había quedado acreditado de que la Municipalidad de Pehuajó, a través de su delegado en Francisco Madero, había autorizado el corso, que había determinado cómo se ponían las vallas, si la policía, si no estaba, bueno, había acreditado todo. Y respecto a los bomberos, se había dicho que bueno, que en realidad era una de las instituciones que organizaba. Nosotros realmente de buena fe pensamos que era la organizadora, pensamos que los carnavales de Madero los organiza bomberos y los autoriza la municipalidad. Realmente demandamos a bomberos por una cuestión, no porque querramos ir contra bomberos, sino porque estábamos convencidos de que es el organizador. Es como demandar al que manejaba el auto y al titular registrando el coche cuando hay un accidente. Uno demanda al que le parece que manejaba el auto en ese momento. Claro. Esto es lo mismo. Realmente pensamos, y yo, como no soy de Madero ni de Pehuajó, soy de Bolívar, lógicamente los famosos corsos de los bomberos de Madero, realmente me sorprendió que la sentencia dijera que bombero no era la que organizaba. Pero bueno, son cuestiones que realmente de última lo determinó la justicia, y la justicia dijo que Bomberos de Madero no organizó el evento, al menos no fue la única institución. Entonces, dejando bomberos afuera, el juez de primera instancia había hecho lugar a algunos rubros, nosotros apelamos porque no había hecho lugar a otros rubros importantes, muy valiosos para este chico Lucio. Entonces, Hernán, la Cámara de Trenquelauquen, en un fallo que me da hasta vergüenza decirlo, porque realmente son jueces muy importantes, empezando por el voto del doctor Sosa, en un fallo que yo caractericé de absurdo en la interpretación de los hechos y de la prueba del expediente, le quita la responsabilidad al municipio de Pehuajó. Dice que el municipio de Pehuajó no tenía ningún tipo de responsabilidad en esto. Entonces dice que nadie tiene que indemnizar, que fue un caso fortuito, que nadie pudo prever esto, y entonces el chico, mi cliente, que hoy tiene 25 años y hace casi 11, que perdió la mitad de la cabeza, no había ningún responsable, ¿no es cierto? Eso es lo que dijo el voto del doctor Sosa de Trenquelauquen, acompañado por el voto de los otros dos camaristas. Ustedes saben que para ir a la Corte, únicamente en la Corte Suprema no se analizan los hechos, o sea, no se empieza a analizar si estaba el corso, si fue, si no fue, se analizan cuestiones jurídicas. Excepto cuando el recurso extraordinario se interpone
bajo la premisa de que hubo una valoración absurda de la prueba por parte del magistrado inferior que sería la Cámara de Apelaciones. Por eso es que es tan difícil, la Corte Suprema es una puerta gigante, de esas puertas gigantes de los edificios que nosotros vemos en Buenos Aires históricos, y imagínate esa puerta gigante y el único agujerito para entrar es el agujerito de la llave. O sea, y vos tenés que tirar el dardo de 50 metros de distancia. Eso es entrar en la Corte, sobre todo para revertir una sentencia, ¿no es cierto? Bueno, realmente la Corte de la provincia, están 6 ministros, vota primero el ministro Llenó, en donde dice que efectivamente considera de que, al igual que nosotros, que nuestro remedio, que el juez de Trenquelauquen había sido absurdo y que había quedado absolutamente probado y que la municipalidad realmente no cumplió con ninguno de los deberes de seguridad, ninguno, y que organizó el evento así, sí podría haber pasado eso, como podría haber pasado otra cosa, pero seguridad no hubo en absoluto, con lo cual da por tierra todo aquello de que yo entiendo realmente, yo he sido abogado de la Municipalidad de Bolívar muchos años y también he litigado contra la Municipalidad de Verona en el caso del juicio del SIDA, que también por ser obtusos los intendentes o por ser tan encerrados en la verdad que creen que tienen, no cortan estos de plano. Acá tenemos un chico que hace 11 años que lo dejaron a buena de Dios, le dieron un par de aspirinas y 2 paquetes de papa frita y ya está, arreglátela, y de Yapa se tuvo que aguantar la estigmatización del pueblo de Madero, que cómo este chico iba a demandar a los bomberos voluntarios. Claro. O sea, lo convirtieron a la víctima en victimario, una cosa espantosa, y realmente si uno lee la sentencia se da cuenta el calibre de espanto que causa, porque la municipalidad en realidad está para curar a los vecinos. Una ayuda importante de fuste al chico Rossi no hubiera sido significativo para el bolsillo de la municipalidad. Ahora sí va a tener, cuando el expediente salga liquidado, ahora sí va a tener que hacer un desembolso importante porque son daños y perjuicios de tantos años de desidia. Volviendo al recurso, el doctor Llenó hace un voto magistral, y ustedes saben que los jueces de la Corte van votando uno después del otro. Bueno, el segundo voto es el voto del doctor Soria. El doctor Soria opina en contra del doctor Llenó. Dice de que, si bien es verdad que la cuestión es como lo planteamos nosotros, el juez de Trenquelauquen había dicho una cuestión muy técnica. El juez de Trenquelauquen dijo que esto había sido obra de un caso fortuito, que no se había podido prever que alguien lance un elemento contundente arriba de una carroza, y que esa parte del decisorio, este abogado, este letrado, o sea, yo no la había atacado y entonces había quedado firme. Y por lo tanto ese tecnicismo hacía que no había que analizar todo lo demás y votaba por la negativa del recurso. Bueno, luego vota la doctora Kogan. La doctora Kogan dice que está de acuerdo con el juez Llenó y entonces íbamos 2-1. Claro. Después vota el juez Petillani, en el cual no está de acuerdo con mi recurso, y vamos 2-2, y los últimos 2 jueces, Torres y De Lázari, votan por la afirmativa, por lo cual la sentencia en fallo dividido le da razón a nuestra parte por 4-2, luego de 11 años de pleito. Realmente un resultado absolutamente esperado, pero difícil, muy difícil. Lo que viene es sencillo, se remite el expediente a segunda instancia, o sea, a la Cámara de Trenquelauquen, a los efectos de que con una integración distinta o diferente a la que tuvo allá cuando cuando rechazaron nuestra demanda, se ponga a analizar si la apelación que yo había hecho oportunamente hace 3 años sobre que correspondía a otros rubros indemnizatorios es procedente o no es procedente. Por mi parte, espero que la municipalidad entre en razones, piense que hay un chico que hace 11 años que pasó las de Caín, y que bueno, que en algún momento nos sentemos a conversar sobre los rubros y ver cómo se los satisfacen, porque es mucho tiempo, ¿no es cierto? Y en un joven que a los 14 años de edad quedó con facultades mentales disminuidas, con un pedazo de cerebro menos, con una malla de titanio que le cubre la mitad de la cabeza, y que a lo que se ha podido dedicar, por suerte, ha sido a pasar música, a cortar el pasto y a hacer changa,
los últimos 10 años creo que se merece una indemnización y que la justicia lo repara, ¿no es cierto? ¿Quién y de qué manera se establece el monto de la indemnización? Bueno, el juez de primera instancia del juzgado 2 de Trenquelauquen había determinado ya el monto de la indemnización, que en el año 2016, creo 2017, lo había expresado en salarios mínimos. En ese momento, con los intereses y todo, daba algo de 3 millones de pesos, lo cual en ese momento eran también algo de $250.000. Como a mí me parecía que los montos que había determinado el doctor titular del juzgado 2, en una sentencia, debo decir, magistral también del doctor, porque el doctor no se hizo lugar, apelé y cuestioné punto por punto por qué, por ejemplo, no nos había hecho lugar a la pérdida de chances, por qué el hecho de que el chico ahora pudiera cortar el pasto, hacer changas y como es, y pasar música como disjockey o DJ en alguna fiesta de 15, ¿por qué nos teníamos que conformar con eso? Si nosotros sabemos que este chico desde el año 2009 que no pudo estudiar más, ¿qué sabemos si él no hubiera podido ir a la facultad? Un montón de cosas. Hay chances que se perdieron, entonces entiendo que ese rubro debe ser resarcido. Lo mismo que el daño estético. ¿Cómo me va a decir que un chico que tiene una malla de titanio en la cabeza, que tiene un abombamiento y un hundimiento, no va a tener daño estético? Yo estimo que la Cámara, con una nueva integración, va a ser muchísimo más abultado el monto a resarcir, pero lo tienen que determinar los 3 jueces de la Cámara de Trenquelauquen de acuerdo a todas las constancias del expediente. Así que seguramente la municipalidad se va, también dijo lo suyo, ¿no? Dice que según la municipalidad el cliente mío no tiene nada, ¿no es cierto? Bueno, no solamente que ellos no autorizaron, cosa que quedó determinada por el delegado Barletta, que dijo, sí, yo autoricé y yo soy la municipalidad en el ámbito de Madero. Lo dijo claro, ¿no? Claro. Y según ellos no habían organizado, no habían autorizado, y tampoco el chico tenía lesiones, con lo cual a mí estas cosas a veces me ponen un poco mal, porque conozco, o sea, sé la técnica jurídica y sé que hay que negar todo, pero a veces, y más conociendo el tipo de personas que manejan la municipalidad, que de algunos de ellos soy muy conocido, y me extrañó siempre la actitud hacia Lucio, como me extrañó también la actitud del pueblo de Madero contra Lucio, ¿no es cierto? Poniéndose del lado de una institución que para mí es la organizadora, por más que la justicia te ha dicho que no, y no mirando que este chico quedó como quedó. Es increíble, a veces las cosas se dan de ciertas maneras para que parezca que todo es tan injusto, pero bueno, a la larga la justicia llega. Doctor Moroni, de acuerdo a su experiencia y teniendo en cuenta los reclamos y el largo camino que ha recorrido en esta causa, todos los detalles que se ha tenido que enfrentar y, como decía al principio, los vaivenes en la decisión, ¿en cuánto estipula que puede llegar a quedar determinadas el resarcimiento para Lucio? Creo que antes de fin de año, porque la Corte ya notificó y ya estaba remitiendo el expediente a la Cámara de Trenquelauquen, y la Cámara de Trenquelauquen deberá decidir quiénes son los jueces que la van a integrar a los efectos de poder evaluar ya ahora no tienen que evaluar responsabilidad, o sea, la municipalidad ya está condenada y los bomberos ya están exculpados, con lo cual ya no la parte gruesa, digamos, de una sentencia, la parte de la médula jurídica, eso está terminado. Lo que hay que determinar ahora es únicamente, bueno, a ver, este rubro que reclamó Moroni, ¿existe o no existe? ¿Hay pruebas que tiene daño psicológico o no hay pruebas? ¿Tiene incapacidad 30%, como dijo la pericia, o no la tiene? ¿Y cuánto vale? Lo que también quedó firme es que cualquier monto va a quedar establecido, esto es re importante, es una muy importante, porque el juez de primera instancia estableció, y eso quedó firme también, una deuda de valor. Deuda de valor significa que estableció los montos de la sentencia equivalentes a cuántos salarios mínimos eran en 2009, ¿no es cierto? Los daños se justiprecian o se determinan al momento que ocurrieron, ¿estamos? Pero ¿qué pasa? A veces uno le puede poner que en el año 2009 el daño eran 100.000 pesos, claro, y hoy, aunque le pongamos los intereses, queda totalmente desactualizado. En cambio, muchos jueces
están transformando las deudas nominales como deudas de valor, y por lo tanto determinan, en el año 2009, este daño que tiene el señor Rossi equivale a tanta plata que son tantos salarios mínimos. Entonces, esos salarios mínimos al día de hoy son tanto dinero, y a eso se le aplica un interés del 6% anual. Eso, así es como se va a establecer cuánto era la indemnización en el año 2009 y a cuántos salarios mínimos Vital y Móvil representaba ese monto. Eso se lo va a poner al monto actual del salario mínimo Vital y Móvil, y a lo cual se le agregará un interés del 6% anual, que tenemos aproximadamente un 60% más. Yo, en mi opinión, va a ser una sentencia, va a ser una sentencia importante, o sea, va a ser una sentencia de, no puedo tirar un número, pero no creo que sea menos de 10, 15 millones de pesos. Bien. Doctor Moroni, le agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, no hay por qué, a su disposición, y le mandé un archivo con el fallo completo para que, si lo quieren ustedes publicar es absolutamente público, porque no están dados los nombres y las personas ya no son menores de edad. Bien, lo hemos recibido. Muchísimas gracias. Bueno, adiós. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, hacia fin de año estaría determinado todo ya. La justicia decidió que el municipio de Pehuajó, a través del entonces delegado de Francisco Madero, allá por el año 2009, son responsables por no haber garantizado la seguridad en un espectáculo público, un festejo de carnaval que terminó con heridas gravísimas en un joven, entonces menor de edad. Hoy se estima que el monto del resarcimiento tiene que rondar los 10 o 15 millones de pesos, pero lo va a determinar la justicia. Lo cierto es que finalmente quedó firme la decisión de la justicia de responsabilizar a la municipalidad de Pehuajó por este hecho ocurrido.